Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. A quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades, desde Nuevo León les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Como se sabe, estamos en plena campaña para renovar el poder judicial en este país. El proceso, la forma de llevarlo a cabo es prácticamente inédito. De este proceso, depende del que salga usted a votar este 1 de junio y que se pueda constituir un poder emanado de usted, de nosotros, del pueblo, y no como antes, puestos que el PRI y el PAN ponían, o bien, si quisieran, lo digo así, la administración sexenal de turno era quien ponía a esos jueces de la Suprema Corte. Y en general, básicamente los grandes puestos. Como hemos visto, la viabilidad de la Cuarta Transformación, la de una transformación pacífica, será puesta a prueba, dado que muchas de las transformaciones que necesita el país requieren de cambios constitucionales, cambios que fueron trabados por jueces que favorecían los intereses de la oligarquía y extranjeros, por mencionar alguno, y rara vez, pero muy rara vez, los del pueblo. Todo esto se agudizó en el sexenio del presidente Obrador y ahora en la gestión de Claudia Sheinbaum, el segundo piso de la Cuarta Transformación, por lo que tenemos una oportunidad histórica para lograr el país que todos queremos, más justo, más igualitario y en desarrollo. Se dice fácil, pero realmente México tiene todo para lograr eso. Es un país muy rico y cuando uno ve las causas estructurales que le han impedido alcanzar ese desarrollo o esa justicia y ese nivel de igualdad que estamos buscando todos ante la pobreza, se da cuenta que uno de los grandes, de esas grandes piedrotototas en el camino es el poder judicial. Y vamos, tenemos que rescatar ese poder para que sea realmente del pueblo y no un poder que sea adueñado prácticamente a través de minorías rapaces del país y de algunos cotos de poder todavía. Hoy nos acompaña un candidato a magistrado, el 22 circuito en Querétaro. Él tiene una licenciatura en Derecho con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. También obtuvo una matrícula de honor. Guillermo Casas Colín, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Querido Héctor, es un gusto encontrarte, saludarte. Es un verdadero honor, un beneplácito, una verdadera locura estar contigo, con tu Hombre, gracias. auditorio, con tu programa. Es verdaderamente para mí, se me enchina la piel de estar contigo. Wow. Es maravilloso para mí. Es Pues mira, verdaderamente. el gusto es de nosotros ahora, te voy a decir por qué, porque tú estás haciendo algo que requiere valentía. Estás jugándote en una elección un cargo que a ti te interesa y que está, los términos de ese juego, por decirlo así, de esa campaña, para poder si eres elegido o no, están muy acotados, muy cerrados, muy limitado. Es como si realmente te amarrara los pies y una mano, te dejara la mano izquierda libre, tú manejando más la derecha, y luego todavía la cabeza te la amarrara para que no pudieras voltear así, sino que tuvieras que voltearte completo. O sea, está muy acotado. Además, solo quedan prácticamente 5 semanas para esto. Entonces, aventarte una campaña en esos términos
prácticamente con cierto nivel o un grado nivel de incertidumbre, porque es la primera vez que se está manejando esto en estas condiciones, requiere de valentía para ir resolviendo las cosas en el camino y enfrentar lo que no sabes que vas a enfrentar, porque no hay un catálogo de lo que sigue, no hay un procedimiento de pasó esto y pasó, no, estás ahora sí que jugándotela para ver si puedes lograr el resultado deseado y de antemano te decimos, apoyamos a todos los que están conscientes que el Poder Judicial debe servir al pueblo, totalmente al pueblo y no a una oligarquía o a ciertos millonarios caprichosos, como en este caso Salinas Pliego, que no quiere pagar impuestos y aparte tiene una concesión que es del Estado y que esa concesión se la deberían de quitar y que esas concesiones que otorga el Estado queden en manos de ciudadanos ejemplares. Y si no fuera que fueran tan ejemplares, cuando menos decentes. Y apostamos por candidatos como tú. Esa es la cuestión que yo te preguntaría es, ¿qué te motivó para hacer esta apuesta? Para levantarse pues mira, todos los días con el reto de que tienes 5 semanas para lograr el triunfo. Sí, así es. Pues mira, primero que nada, me alientan razones de carácter histórico, de carácter filosófico y por supuesto de carácter de querer cambiar esta realidad que hemos venido padeciendo, no de 20 años, no de 30 años, de hace más de 100 años. Fíjate, después de que Victoriano Huerta da el golpe de Estado y arrebata el poder al apóstol de la democracia, antes de que él fuera, pues de nueva cuenta, por gracia de la revolución, sacado del poder, él reformó la Constitución de 1857. Alguna vez habíamos comentado que la Constitución del 57 sí contemplaba el voto popular y directo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y de ahí salieron varias pléyades de grandes juristas que hoy por hoy seguimos estudiando en las facultades de Derecho, cuando se estudia, por supuesto. Pero bueno, el último golpe que le dio al Estado mexicano Victoriano Huerta fue reformar la Constitución para que, a propuesta de una terna que el presidente mandara al Senado, este elegiría dentro de la terna a un ministro para ocupar uno de los cargos, o una posición, una silla en la Suprema Corte. ¿Y qué crees? Vino después la Revolución Mexicana, vino la revolución institucionalizada de los 71 años que nos costó sacar al PRI, y ese artículo no se tocó hasta apenas el 15 de septiembre del año pasado. Pues imagínate, es un sistema que veníamos arrastrando y era un sistema provocado o implantado, era un veneno para la democracia que nos dejó Victoriano Huerta, y el PRI de mil amores, pese a su llamada revolución, nunca lo tocó. Entonces, bien dices, este Poder Judicial, contrario a lo que se dice, nunca fue independiente porque dependía precisamente del poder hegemónico central que decidiese entonces el presidente en turno. Y el que mayor lo llegó, con mayor hegemonía lo llegó a explotar, ¿quién fue? Pues por supuesto Zedillo. Zedillo, cuando da ese golpe de Estado, del que por cierto la prensa no ha dicho casi nada. O los que lo han dicho han tratado ahí de hacer medio maromas para justificarlo, claramente fue el mayor golpe de Estado al Poder Judicial, y un golpe que además impidió que los procesos democráticos que ya estaban pujando en ese entonces, esa efervescencia que en el año 97 provocó el cambio de estafeta en la Ciudad de México, y de ahí como fichas de dominó comenzó primero muy paulatino, con mucha fuerza en 2006, pero aún así fue arrebatada ese aliento democrático, provocó que un efecto retardatario, digamos, petrificador de la democracia, se enquistara en el Poder Judicial. Y eso es hoy contra lo que estamos luchando. En realidad, yo siempre lo he comentado con mis compañeros, con mis pares, con mi familia, con mis amigos como tú. Yo siempre he dicho, incluso aunque tu servidor no salga electo de esta gran decisión histórica, el país gana.
el país gana porque ya hay un proceso transformador, democratizador, y todo el mundo está pensando en qué barbaridad la tradición del Poder Judicial. Sí, lo que no se dan cuenta es que es una tradición espuria, es una tradición ilegal, inconstitucional, que nació, pues nació viciada, nació podrida. Este poder judicial que hoy tenemos y que nos ha costado tantas decisiones injustas y tanto voltearnos para otro lado, ¿no? Como bien dices, tampoco es que quisiera yo generalizar, hay valiosísimos juristas adentro del poder judicial. Fíjate, yo recuerdo uno de ellos, el maestro Ignacio Burgó Orihuela, amparista, siempre tomado en cuenta para muchas decisiones. Él decía siempre, a mí me trataron de dar línea cuando fui juez de distrito, desde el gobierno central me quisieron imponer una decisión y por eso renuncié. ¿Y sabes por qué para mí él es un gran maestro? Por eso, no solamente por lo que aprendí de sus libros y clases, lo que quieras. Eso es lo más importante de un jurista, no someterse a los intereses económicos o las presiones que ejerce la hegemonía política como la que ejerció el PRI durante 71 años. Y esa es la verdadera esencia de la autonomía, de la independencia del Poder Judicial. Pero es que esa independencia, ni siquiera muchos que están al interior de ella se han dado cuenta. Y hay otro gran cáncer que inunda, que pulula por los pasillos, por los palacios, por el oropel que tiene el Poder Judicial allá adentro. Y este segundo gran cáncer, que es de carácter endógeno, interno, se ha hecho metástasis al grado que ni siquiera los enfermos se dan cuenta de ello. Fíjate, el proceso de ingreso al Poder Judicial que conocemos pues muchas personas se basa fundamentalmente en la teoría del mérito. Siempre hemos escuchado, es que nosotros venimos del mérito y nosotros empezamos desde abajo. Sí, señor, pero a ver, espérate. Es que ese piso de abajo no es tan parejo como se nos quiere hacer creer. Lo que pasa es que entran con algo que le llaman meritorio. El meritorio puede trabajar 2 años o 3 años o 6 meses gratis y según les vea buenos ojos el señor magistrado o el señor juez, les empieza a firmar sus ascensos o sus nombramientos. Se comportan como un virreinato. Tristemente, los palacios del Poder Judicial se comportan como un pequeño coto de poder, un virreinato que transforma las decisiones de fondo en decisiones como si fuera una cofradía, como si estuviéramos hablando de un vestigio de la Edad Media, ¿no? Donde solo los de esa grey, los de ese entorno, ese coto, ese gremio, pertenecen y pueden ascender en su escala vertical. Y es que el problema viene de aquí, porque esos meritorios no cualquiera puede ni siquiera, o no podía ni siquiera llegar a ser meritorio, porque era el hermano, el sobrino, el compadre, el hermano del señor juez o del señor ministro. Y entonces, esa supuesta autonomía que hoy nos dicen que se está rompiendo, esa independencia que tanto nos amenazan y tanto miedo tratan de imponerle a la ciudadanía. ¿Te acuerdas las campañas del miedo, no? De 2006, Sí. de 2012, ¿no? Es la misma esencia, ¿no? La campaña del miedo de, es que ellos no van a poder, es que son improvisados. Nosotros sí tenemos escuela judicial. Por Dios, esa escuela judicial en realidad es una herramienta para legitimar este coto medieval, cuasi medieval, que subsistió desde la Universidad de Bolonia. ¿Eh? Lo que pasa es que lo que te estoy diciendo tiene una raíz histórica acá atrás. Yo te puedo agarrar cualquier libro que tú me digas y ahí vienen las raíces políticas de este control que primero el monarca absoluto no quiso desprenderse cuando le vino encima la Revolución Francesa. Y por eso el monarca cedió esta supuesta división de poderes, pero ¿qué crees? Que el Poder Judicial históricamente, desde la Europa hasta la América Latina, siempre ha sido un comparsa del poder. Esto que estamos viendo hoy en México no solamente es innovador para nuestro país, es innovador para la humanidad entera. Es una lección de justicia y de hermandad con la sociedad que pocas veces se ha visto. En 100 años se va a escribir de la Revolución Judicial Mexicana
o de la transformación judicial mexicana como se enseña hoy la Revolución Francesa. O sea, tenemos que estar convencidos de que esto es un cambio de era, incluso que va a tener tanto peso o tanta solidez como el plomo, como la cuarta transformación misma, como un componente fundamental, una piedra de cimentación, no solamente del segundo piso, sino de la misma cuarta transformación. A mí me parece que es un proceso revolucionario, legitimador, reivindicador de lo que no se alcanzó a consolidar en la Revolución Francesa. Por fin y por primera vez en la historia de la humanidad vamos a ver una verdadera y completa, acabada revolución, una completa y acabada división de poderes. Porque además, fíjate, la primera etapa de la Revolución Francesa buscaba el voto universal, los derechos del ciudadano, del hombre, esta parte que siempre nos dejó a deber mucho. Pero la parte de la democracia nunca se otorgó al Poder Judicial, salvo en nuestra Constitución del 57. Siempre fue un punto que nos quedó a deber. ¿No? Hoy en día ya se reflexiona y ya se critica que la Revolución Francesa le quedó a deber a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad, a los extranjeros, por Dios, lo que nos quiere hacer Trump a nuestros paisanos todos los días. Es una reminiscencia, una estridencia que la Revolución Francesa no cumplió, pero por sobre todo de eso, y que no nos hemos estado dando cuenta, la Revolución Francesa no nos cumplió, por lo menos a México, con la división completa de poderes para que el Poder Judicial por fin y absolutamente dejase de pertenecer al poder político hegemónico, ¿no? Entonces, esto es una pieza, un cambio de rumbo, un cambio de completa mentalidad. Necesitamos como mexicanos, hermanarnos como mexicanos, entender que este proceso va a democratizar y va a llevar las masas, va a llevar el pueblo a la justicia y va a llevar sobre todo la justicia de regreso al pueblo. Y ese proceso nunca lo hemos visto. Jamás se ha visto en este país. Se ha visto, sí, por excepcionales luminarias, que por qué no decirlo, bien lo adelantabas, han estado ahí en el Poder Judicial, pero ocasionalmente, incluso en contrasentido de lo que el propio Poder Judicial ha fomentado. Pero son excepcionales, son fortuitos, son casos, si tú me apuras, hasta podríamos decir milagrosos o maravillosos, ¿no? El propio contexto institucional del Poder Judicial expulsa a quienes trabajan bien, inhibe a quienes buscan la justicia. Y ese es un proceso que también tiene que cambiarse. Por eso esta reforma constitucional tan importante. Y ahora resumo pues la pregunta que me haces, ¿por qué quiero ser magistrado por el 22º circuito del estado de Querétaro? No solamente por eso, porque estoy convencido, estoy absolutamente convencido. Hay razones pues históricas, filosóficas, éticas que están de por medio, sino sobre todo porque yo veo aquí en Querétaro varios compromisos que la justicia no ha cumplido. Uno, hay mucho coyotaje. No puedes explicarte cómo es posible que tantos y tantos abogados litiguen sin cédula profesional. Cualquiera dijera, bueno, a lo mejor no es tan grave si es que son buenos abogados, ok, pero ya me quiero yo ver sometiéndome a una cirugía de riñón o de discal o de las meninges o no sé qué, con un médico que no tiene título, ¿no? O mandando construir una presa para recuperación de mantos acuíferos y que los ejidos tengan sus suministros de riego por alguien que no tiene los conocimientos aptos, ¿no? O sea, no es una cosa menor. No es una cosa menor cuando lo que está en riesgo, por lo menos, son dos tipos de intereses. El interés individual de justicia que tiene una madre que lucha todos los días para que sus hijos salgan a la escuela y salgan a comer y no dependan de una decisión que les quiera reconocer o no su derecho a la pensión alimenticia, eso en lo específico, como grupos vulnerables, por ponerte un ejemplo. Y el otro gran bloque, la corrupción que hay por medio y los intereses nacionales que se juegan todos los días un volado, como decía el gran poeta López Velarde, ¿no? Nos jugamos la justicia en un volado a veces,
¿no? ¿Qué calidad a veces encuentras en las resoluciones judiciales que lejos de acercar la justicia, te alejan más de ella, ¿no? Yo lo veo todos los días y digo, por Dios, o sea, yo mismo que soy abogado no puedo entender que una decisión de este talante pretenda reivindicar los anhelos de justicia. Y olvídate de la Revolución Francesa y todo eso, que simplemente están en un código familiar o un código de procedimientos, ¿no? Reglas que deberían ser innatas para el juez, no siempre lo son. Entonces, hay dos grandes bloques. La postulación en la que estoy, digamos, luchando por transformar desde adentro, tiene que ver con la materia civil y la materia administrativa. Es una magistratura mixta que conoce de ambas materias, la materia civil que atañe a la esfera de derechos contenciosos entre particulares, por eso te pongo el ejemplo de la madre y los hijos que buscan reivindicar su derecho a la subsistencia, al desarrollo, al bienestar con respecto de un padre omiso, y la otra que de carácter administrativo, donde se litigan los intereses del Estado. Y fíjate, un corrupto, un servidor público que gusta de la corrupción, es como una persona violenta en un hogar, ¿no? Lo va a hacer disimuladamente, lo va a hacer con cierta clandestinidad, y es necesario poner el dedo, es necesario alertar a la ciudadanía cuando hay un corrupto, ¿no? ¿Cuántas sentencias hemos visto históricas en este país donde los corruptos vayan a rendir cuentas, donde los corruptos verdaderamente sean llamados a rendir cuentas? Es que eso te lo encuentras con los dedos, los cuentas con los dedos. Claro, afortunadamente ahorita con la presión social sobre todo, pero también con la presión de la transformación, pues muchos jueces ya están reculando y optando por irse por la derecha. Pero hombre, como decía Aguilera Valadez, pero qué necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad teníamos que esperarnos a que vinieran estos procesos transformadores encima de ellos para que ahora sí la justicia sea acaso un poco más justa? No, yo creo que no. Yo creo que el que no atiende a las personas, el que siempre le da la razón al corrupto o que siempre le da la razón al victimario, no va a cambiar, no va a cambiar porque está constituido desde adentro en un entorno pues, de impureza institucional. A mí me han dicho, ¿eh? Me han dicho en la calle, vecinos, yo qué sé, oye, pero tú no tienes carrera judicial. Pues claro que no. Por eso precisamente quiero entrarle, porque no traigo ese condicionamiento institucional, no traigo un compromiso con algún actor interno que pretenda ejercer una soberanía sobre mi persona. Y justamente porque me ha tocado estar de este lado, ¿no? El sábado andaba en San Juan del Río y un grupo de mamás, pues sí, yo les decía, es que a mí me ha tocado como abogado que te cierren la puerta, que no te reciban, que te faltó tal documento, que el formalismo impere sobre la justicia, ¿no? Y eso es aberrante. En este país que clama por justicia, no de ahorita, sino de prácticamente hace 500 años, seguimos padeciendo el burocratismo, seguimos padeciendo el hiperformalismo, que además de exasperante, es muy costoso. Porque fíjate, y concluyo con esto la primera parte concluyo con esto, es exasperante, pero además el único que gana usualmente, ¿quién crees que es? El abogado. Por eso hay un de Sí. complejidad y de corrupción y de si el abogado te cobra al cliente hasta 1,000, 2,000, 3,000 pesos por unas copias certificadas, en mi criterio deberían ser gratuitas. Fíjate, una mamá que vive al día todavía le pide al abogado 500, 600, 1,000, 2,000, no sé cuánto les pidan, porque yo no hago eso, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, las copias certificadas deberían ser gratuitas. No dice la Constitución que la justicia debe ser pronta y expedita. Bueno, ya sabemos que no es pronta. Por lo menos que sí sea gratuita, que sí sea 100% gratuita. Y creo que eso es un tema de gran peso que el Estado debería absorber en lugar de estarle pagando, que afortunadamente eso ya terminó, pero en lugar de estarle pagando la pintura a su señoría o estarle pagando el chofer a su señoría,
deberíamos de estar buscando que esas copias certificadas o que esos servicios anexos a la justicia sean gratuitos, completamente gratuitos. Pero, en fin, es un panorama que es muy sistemático de abordar, ¿no? Tendríamos que abordar punto por punto, elemento por elemento, para desmembrar la hoja. Hay muchos elementos. Es que le rascas tantito y encuentras o ineficiencia o corrupción o elementos que deben de mejorar. Ahora, no todo es criticable. Seguramente hay procesos que se cuidan mucho, no necesariamente por decisión a veces de la burocracia, sino porque hay un mandato constitucional que ha venido esculpiendo, que ha venido adosándose para un mejor manejo de los expedientes. Se acaba de reformar el mes pasado la ley de amparo, por ejemplo, para optimizar, para adelgazar la carga procesal que a veces es onerosísima para grupos vulnerables, ¿no? Y ese es otro gran tema. ¿Cómo es posible que el juicio, el máximo exponente de nuestros juicios, que es el juicio de amparo, una obra creada por, otra vez, los constituyentes del 57, por estas grandes luminarias del derecho, se haya pervertido a tal grado que solamente los grandes empresarios, los grandes poderosos pueden tramitar un juicio de amparo? Eso es absolutamente atroz, es una atrocidad, ¿no? Que se haya vuelto un instrumento de elitismo, ¿no? Es que yo no pude tramitar mi amparo, por eso mi situación jurídica se quedó igual, pero la de mi compañero que tenía la misma situación, pues ya se resolvió. ¿Por qué tendríamos que irnos al amparo? ¿Por qué? Porque además el amparo se le ha pervertido y por ende a veces tiene tan mala fama, ¿no? Cuando es una institución tan noble que lo que busca es regresar el derecho humano al titular, a la persona, sanear una violación de derechos humanos. Pero en lugar de eso, como se ha vuelto elitista, son los grandes potentados, los que aprovechan, los que usufructúan de algún modo los grandes beneficios del amparo, que además es para todos, ¿no? Ese es otro gran tema, la universalidad de los derechos humanos, que a veces se piensa que es solamente para un grupo, para una clase, cuando muchas veces desde que llegas al tribunal, a mí me ha tocado verlo, por ejemplo, recuerdo la semana antepasada, había un litigante que iba con su chamarra de cuero, vestido de rockero, tal, y igual, qué valor, que me despertó admiración. Llegó, pidió su expediente una, dos, tres veces, no se lo dieron. ¿Por qué tendríamos que tratar a una persona simplemente por cómo viste y sacar a reducir nuestros prejuicios? Nadie es más que nadie. No podemos pensar que uno es superior al otro simplemente por una apariencia o por una manera de pensar o de vestir. Entonces, esos son temas que están muy profundamente enquistados en un poder judicial que se quedó, si no en el medioevo, sí por lo menos en la primera parte del siglo XX, que ya es mucho decir, ¿no? Entonces, creo que el poder judicial debe transformarse profundamente y desde luego las cosas, aquellas cosas que funcionan, que desde luego sí operativamente dan resultados, pues bueno, mejorarlas, ¿no? Aderezarlas, buscar que eso mismo sirva a la gente y que no sea un elemento endógeno para perpetuar privilegios, sino para que eso que está haciendo funcional se abra de par en par y se ponga al servicio de la población, que todos puedan llegar, conocer, tocar la justicia, sentir la justicia, oler la justicia. Y eso es un privilegio, tristemente, en este país, ¿no? Palpar la justicia, ver de frente a la justicia, al órgano jurisdiccional. Eso es algo que tristemente no ha venido ocurriendo y creo que de eso va esta reforma. Creo que estoy convencido, pues, de que aquellos que han de llegar o que hemos de llegar, si el voto, si la soberanía popular así lo dicta, es la primer gran encomienda, ¿no? Es la primera y absoluta gran encomienda. Hacer que la justicia sea transformadora, sea diáfana, que la justicia pueda llegar, pues no a todos los rincones, ¿no? Porque siempre va a haber límites humanos, institucionales. Pero esta primera generación es como, me viene a la mente, otra vez usando la analogía de la Revolución Francesa, como la primera línea de infantería que mandaba Napoleón, ¿no? Muchos van a quedar en el camino, muchos quizás no lo van a lograr, muchos seguramente van a cometer errores,
otros tantos muy seguramente van a traicionar, pero la gran mayoría, la gran y absoluta mayoría va a buscar esa transformación. La gran mayoría va a buscar que eso que se necesita cambiar, cambie, ¿no? Está claro, y otra vez el discurso neoliberal siempre le ha apostado a la inmediatez, ¿no? El discurso neoliberal siempre nos ha dicho, se va a caer el sistema de justicia, qué barbaridad, esto va a terminar por colapsar y porque tengamos una regresión. Señores, ¿cuál regresión? Si más bien es terminar con el estancamiento que tuvimos de más de 100 años, ¿no? Pero este discurso es el que oímos, insisto, en 2006 y es el mismo que escuchamos en 2012, ¿no? Y el país no solo no se cayó, el país está teniendo una transformación, un cúmulo de experiencias hacia el exterior que hoy por hoy se admira México en más de un tema, en más de un campo, cosa que no se había visto, pues, hombre, en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en resumen, esto me hace sentido, esto me hace vibrar, esto me hace sentirme que tengo un deber de depositar lo que sé, de poner en práctica la experiencia que he acumulado en aras de que la gente tenga justicia, tenga un sentido de, de respeto otra vez a México y que le agradezca todos los días haber nacido en este bendito país, porque este bendito país fue capaz de regresarle justicia, de regresarle a su hijo, de castigar al corrupto, de impedir que nos sigan saqueando, que impedir que, por ejemplo, la ley del agua nos siga expoliando, ¿no? Es decir, terminar con esta cadena de injusticias que son desde lo magno hasta lo micro, ¿no? Es el nivel donde tenemos que ponderar qué tipo de elección tenemos enfrente, qué tipo de perfiles queremos llevar. Y es un proceso que finalmente convoca a todas y a todos a sacudir conciencias, porque finalmente yo mismo, siendo candidato, también tengo que ir y provocar un cambio para elegir ministros de la Corte, para elegir a magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. Es una responsabilidad fundamental en la que caer en la apatía nos puede costar años de estancamiento. Y queda claro que tiene que salir la gente a votar para poder ejercer ese derecho de elegir un poder judicial votado por el pueblo, y si ese poder no lo ejercen, vamos, es un desperdicio histórico imperdonable, porque la oportunidad ahí está, ya no es de que el presidente escogió a alguien, que el PRI y el PAN se ponían de acuerdo para nombrarlos, o como el presidente también nombró algunos candidatos ahora que ejerció su administración, y resultó que le salieron, la mayoría le salieron mal. Una era de, incluso aquí de Monterrey, resultó una verdadera traidora. Verdadera traidora. Me queda claro que el Poder Judicial siempre ha sido independiente, sí, pero del pueblo. Siempre se ha manejado aparte. Esa es la única independencia que realmente ha ejercido. Y de eso Sí, se trata, que salgan a votar y que escojan realmente candidatos que realmente estén a favor de llevar la cuarta transformación al segundo piso, porque no basta tener el Ejecutivo y el Congreso. Necesitamos un cambio en el Poder Judicial para poder hacer reformas de calado, reformas constitucionales que puedan reflejar lo que ha prometido la cuarta transformación desde que llegó al poder el 2018, que es un mundo en el que puedas caber, todos podamos caber, un mundo que pueda rescatar los bienes que son comunes y evitar la privatización de ellos para beneficio de unos verdaderos ampones, hombre, esa es la verdad. Me gustaría decir, pero un grupo de empresarios son ampones, eso es lo que hacen. Necesitamos rescatar todo eso y por ejemplo, las playas, hacerlas realmente que sean nuestras, que no lo eran. Como mexicano, tú no podías ir a una playa en la que la playa, en una empresa generalmente extranjera que tenía el hotel, no te dejaba pasar. Ahora entiendo que sí, pero hay lugares donde buscan todavía la manera de hacerse tontos y que tú no puedas entrar a esa playa que es de todos. Tenemos que recapturar otra vez el concepto de lo que es de todos.
y no con el concepto neoliberal de que lo que es de todos es de nadie, entonces me quedo yo con él. Entonces digo, pero para hacer todo eso, reformas importantes de pensiones, de salud, de educación, reformas que realmente puedan consolidar una transformación que con todo y que las críticas que le podamos decir ha sido exitosa. He visto en el sexenio pasado y lo que llevamos de cosas que no había visto en todos los anteriores. O sea, desde los problemas que ha habido, cómo se han resuelto, realmente me doy cuenta que a pesar de que no deja de haber de repente, como dicen, negritos en el arroz, no son la mayoría. Anteriormente yo lo que veía al revés, todos eran negros y el blanco no duraba mucho. Si había un blanco no duraba, porque los exhibía a todos y era una voz incómoda, entonces lo cegaban, lo callaban, lo becaban al extranjero, lo silenciaban, lo desaparecían o lo destituían, y ahí quedaba la cosa. Aquí más bien he visto que sí puede haber algunos factores que no nos gusten, algunos actores que no nos gusten, pero no es la mayoría. Entonces, tenemos que pugnar por lograr esa transformación en el Poder Judicial para poder garantizar una revolución pacífica dentro de la misma Constitución, dentro de nuestras mismas leyes. Y eso sería algo genial, único, prácticamente como pocos en el mundo, por no decir que seríamos ahorita el primer caso así que pudiéramos decir de este siglo, donde se hizo una revolución sin sangre, a pesar de que costó mucho llegar a ella, se está haciendo una revolución sin sangre. Podrás quedarte afónico, de gritar por tus derechos, de lo que tú quieras, pero no ha habido una revolución de muertos, de guerra civil entre hermanos, una revolución que lo único que está haciendo es rescatar el país para las mayorías, no para un grupo oligárquico. Yo pienso, mi querido Héctor, que es cierto que no se rompió un solo cristal y es cierto que el movimiento transformador que comenzó pues hace más de 20 años está reivindicando, está rememorando la cuota de sangre que dejaron nuestros hermanos del 68, del 71, de las guerrillas en este país que fueron atrozmente perseguidas, que fueron desaparecidos, que fueron una secuela de violaciones graves a derechos humanos que costaron miles y miles y miles de vidas, millones y millones de lágrimas que apenas podemos darnos una idea del dolor y sufrimiento que esa gloriosa generación nos legó para no perder el horizonte, para no olvidar cuál es esa trayectoria en la que se empeñó y en la que el país, tristemente después, en 1982, entra al Acuerdo General de Aranceles, al GATT, y la era del neoliberalismo, la era del dejar hacer, dejar pasar, esa huida del Estado, trastocó profundamente la mentalidad, no solamente social o económica o política, sino se empeñó, se empeñó profundamente y que incluso a nivel académico, muchos de los estudios de economía, de derecho, etcétera, de ciencia política, siguieran persiguiendo ese anhelo institucionalizador del neoliberalismo a través de vertientes como el positivismo, ¿no? Donde lo único que importa son los fines y no los medios, ¿no? Cuando muchas veces o la mayoría de las veces para el neoliberalismo los fines son injustos, son ilegítimos, ¿no? Entonces, es un momento precioso para nuestra historia, para la comprensión cabal de las oportunidades que las mexicanas y los mexicanos tenemos de dar este gran paso, este salto cuántico transformador. Porque, a ver, ¿qué ha pasado? Lo vimos en el sexenio anterior y parte de lo que va de este. En realidad, el sistema de contrapesos, y eso lo venían diciendo desde hace mucho, muchos constitucionalistas, en México operaba como un sistema en el que se bloqueaban, ¿no? ¿Cuál pesos y contrapesos? No, ¿cuál checks and balance que decían los grandes teóricos? No, era un sistema donde se obstaculizaba la verdadera toma de decisiones fundamentales. No se logró, no se pudo, se obstaculizaron las decisiones de fondo
de gran política nacional que se intentaron el sexenio pasado y fueron bloqueadas por la Corte. Y todavía este sexenio se antojan algunos episodios de dicha índole, por ejemplo, al señor Salinas Pliego. Pues Claro. esa era, es a la que le vamos a bajar el telón y la vamos a mandar al museo, al ladito, ahí al ladito en el museo de la Santa Inquisición, del Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición, de instituciones político-jurídicas que jamás deberían regresar a la historia de la humanidad. Eso ya está hecho. Lo que pasa es que todavía tenemos muchos incrédulos que le apuestan a que esa incredulidad se transforme en baja votación, en una tasa de votación, según ellos, tan baja que va a sucumbir este proyecto. Pero yo creo que no. Mucha gente está entusiasmada, mucha gente está verdaderamente convencida. Y yo lo he visto cuando reparto volantes. O sea, claro, de 10 personas, 7 se sorprenden y les da gusto. Dicen, sí, cómo no, claro que sí, sí, ya ahí voy a estar. Y otras 3, pues bueno, las apáticas. Esa cuota tal vez siempre va a estar ahí, ¿no? Pero cuando ves que hay gente que te sonríe, que con la mirada ya te dijo todo, dices, claro que esto va a avanzar. Incluso yo te decía hace rato, importa que voten por mí, sí, importa mucho. Pero incluso en el caso de que yo no llegue, el país se va a transformar profundamente. Y eso es una gran victoria anticipada que tenemos que reconocer y que tenemos que aplaudir y que tendríamos que estar festejando solo ese hecho, solo ese gran hecho. Es equiparable, insisto, a una gran victoria sin un vidrio roto, como bien dices, ¿no? Es un postulado, ¿no? Es un gran principio fundamental de la cuarta transformación. Claro, ahora, bueno, vemos el entusiasmo que tienes, la sapiencia que tienes y dices algo bien, bien importante, precisamente porque no estás formado en esa famosa carrera judicial, que realmente ya vienes tamaleado, te guste o no, ya vienes, para en mi opinión, ya vienes mancillado, hombre, ya vienes totalmente, digamos, es que ya aprendió, pues ya aprendió qué sí, qué hacer, qué no hacer, hacer corrupto, básicamente, qué callos pisar y cuáles no, cuándo quedarte callado, ¿no? Entonces, creo que para mí sería una garantía que entrara alguien que no tenga que ver con esa formación, que por desgracia esa carrera de judicial tenía, que como bien dices tú, empezabas haciendo méritos a un sátrapa, y el sátrapa, si le caías bien, te ascendía o no, y ahí te tenía como gato, así, ahí como gato y haciendo tu méritos a ver si le caías bien, y si ahora, fíjate, ahora no me vio a los ojos, ahora no está enojado conmigo, ya no voy a quitarte esas idioteces que cuando estas personas lo hacían, se acostumbraban a que los pisaran, y era tanta su ambición por tener un cargo que aguantaban todo eso, pero ¿qué pasaba o qué pasa cuando estos tipos tragan todo ese tiempo esa cosa y llegan al cargo? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo vomitan. Desquitarse de todo lo que hicieron y empezar a cobrar. Psicológicamente lo necesitan hacer, pues se desquitan con el que pueden, con el más débil, para hacer lo mismo que les hicieron a ellos. Ese es el punto. Y por desgracia vivimos una cultura que no solo favoreció eso, sino que lo premiaba. Decía, esta persona sí, y les aplaudía. Lo vemos en el caso, no nomás en los jueces, sino en los políticos, en los que la gente decía, no, hombre, hizo muchas, pero nunca la agarraron, hombre, es un fregón. Dice, no, 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 es un fregón por eso. ¿Cómo que es un fregón? Es un ladrón. Un Sí, ladrón. No, no es sí, fregón de qué. ¿De qué sí, prendes un ladrón? Pero mucha gente decía, no, hombre, ¿me acuerdas? Se la sabe todas, sabe cómo robar y que no lo cachen. O sabe cómo robar y que agarren a otro y no a él. O sabe cómo robar y salirse él y que no le pase nada. Pero no deja de ser un ladrón. Habilidoso, si tú quieres, pero ladrón. Y le hace daño a todos. Inclusive que tú los mires, hace daño eso. Es ridículo. Entonces, yo veo que cuando pasan este tipo de cosas, la sociedad se pudre y lo hemos visto. Por eso está la cuarta transformación. Y vemos que todos esos podridos hacen todo lo posible para que siga el mismo status quo, porque ellos en la podredumbre es donde han podido medrar, enriquecerse y sobrevivir. Yo creo que tienen que irse a la cárcel o al psiquiatra. Se tienen que ir a cualquier lado, menos a esos cargos que son para servir al pueblo. Yo creo eso. Y me interesa mucho todo lo que estás diciendo, porque me interesa que los que nos están viendo escuchen lo que estás comentando, lo que nos has dicho tú, así con esa fuerza y esa pasión, para que te puedan votar por ti, precisamente porque la garantía tuya es que no fuiste formado ahí,
No, y no es porque no sepas, es lo que sí sabes lo vas a hacer ahí. Lo que queremos es que no sepas todas las bolas de cosas que se hacían ahí, que de alguna forma los volvía a todos cómplices y todos se protegían. Entonces digo, pues no, y lo veíamos muy claramente. La judicatura cuando hizo algo, se juzgaban entre ellos y cuando pasaba, aquí era típico, cuando menos en Nuevo León y estoy seguro que en otras partes, era juez que la regó y que fue muy notorio, pues lo castigabas y lo mandabas a otro juzgado que le quedara más lejos. Incluso había juzgados donde te mandabas y te portabas muy mal, te mandaban en este caso a Tamaulipas, donde te podían matar muy fácil porque había narcos y lo que tú quieras. Digo, no te quitaban del cargo, te mandaban a otro, con el mismo cargo, nomás que a otro. O sea, no te decían, ¿sabes qué? Tú ya, aquí tu carrera se acabó. No, aquí en este lugar ya no vas a estar, o te mandamos a otro. Si te portas bien con todos, pues bueno, te vas a ir acercando a la Ciudad de México, donde luego Sí, pues jugártela a la grande. Entonces digo, ya tenemos la oportunidad este 1 de junio de poner gente decente. Creo que eso es histórico. Hay esa oportunidad de poner gente decente. Sabemos bien que la derecha, que trae mucho dinero, está patrocinando a todos los que pueden para que queden otra vez los mismos que los protegen a ellos. Incluso se sabe incluso que hay narcotraficantes que están apoyando por ahí a jueces para que no los juzguen, para poder tener ahí un juez comprado que les puedan ellos liberar, así como las cuentas y todo, y que no les toquen, no los toquen, ¿no? Pero tenemos por primera vez una oportunidad histórica y la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos tiene que entender, no puede rehuir esa responsabilidad, tiene que entrarle al toro de escoger a funcionarios que van a estar ahora en el Poder Judicial con el derecho de que les sirvan, no de perpetuar a toda la basura que había antes. Una claro. basura interesante, todas con toga y muy ampulosos, pero eran basura. Y ¿Por qué? Porque no te respondían a ti, no daban la cara por ti. Cuando un juez que también jura ser servidor público ha pasado a ser juzgado por la población. O sea, incluso vemos cómo es que un juez, hace poco vi que liberó a un acusado de violación de una niña de 3 años, porque la niña, 3 o 4 años, no supo decir el domicilio de donde fue sí, abusada. sí, sí, Digo, sí, sí. y la madre la veías tú desconsoladamente llorándole y reclamándole al juez y dice, a ver, espérate animal, pues ¿de qué se trata? No quiero esa basura ahí. Yo no quiero Claro, esa basura ahí, y menos que saquen a más basura como ellos afuera. Esos son los que claro. yo quiero adentro, ahí, adentro, no dañando fuera en la sociedad, y que puedan estar dentro a ver si se pueden regenerar, que es otro tema. Pero mientras que no estén afuera haciendo más daño. Pero esos jueces también tienen que irse a la basura y tienen que pagar. ¿Cuándo va a pagar un juez el daño que hace? Cuando no juzga viendo los intereses de lo que llaman de la sociedad. Porque de veras veo la mayoría de las enormes decisiones que han hecho los grandes tribunales siempre ha sido en detrimento de la población. Es Fíjate, terrible. tocaste algo bien importante, ¿no? El juez o el magistrado, que es, lejos de ser separados, son premiados y que aquel que es corrupto es laudeado, ¿no? De, oh, bravo, qué bueno. Lo mismo ocurre desde las facultades de derecho, ¿eh? Porque, a ver, cómo se enseña el derecho en México? Y sigue ocurriendo, todavía en mi muy querida UNAM, pero sigue ocurriendo. Hay que ser críticos, por Dios. ¿Qué ocurre? Te vas a meter con aquel maestro de derecho penal porque es bien perro y porque con él vas a sacar a todos tus clientes de la cárcel, te vas a hinchar, vas a ver, esa era la mentalidad, ¿no? Vete con él, porque con él sí vas a aprender a sacar a todo el que quieras de la cárcel. Y a ver, señores, señoras y señores, ¿cuándo vamos a formar abogados victimales? Abogados que protejan a los vulnerables, abogados que protejan a las víctimas, abogados que defiendan verdaderamente a las niñas, a los niños, a los adolescentes cuando son violados, cuando son abusados sexualmente. Y ese es un tema capital, ¿no? Tristemente, eso no lo aprendes en las universidades. A mí me tocó la fortuna, la bendición, que aunque muy dura la prueba, de trabajar 10 años en el DIF nacional. Llegué ahí pues como un enlace, empecé desde abajo, picando piedra en un escritorio, fui ascendiendo y llegué a ser director de las casas hogar del DIF nacional. Y me tocó ver todas esas realidades durísimas, crudas, a veces inhumanas por la que atraviesan esas niñas y niños. Entonces, esa es
me parece un elemento que debemos de tomar en cuenta a la hora de determinar cómo queremos que la justicia verdaderamente sea una justicia pragmática. Si está bien la teoría, a todos nos encanta leer un discurso de Rousseau o de Voltaire, ¿cómo no? Pero eso dejémoslo aquí. Allá a la hora de ejercer la justicia se tiene que ser pragmático y con los cinco sentidos bien puestos. Porque el ejemplo que tú dices está claro. Ok, la niña no recuerda el día, pero hay otros elementos. Hay que hacer un análisis de contexto de cada suceso específico para tomar una decisión. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta, salir a las calles, no quedarte atrás del escritorio. Afortunadamente veo que muchas campañas lo toman en cuenta, lo cual es fabuloso, pero fíjate que yo sí lo sé hacer, porque además después, en mi experiencia profesional, me tocó ser visitador. Y como visitador, pues me fui a lugares donde ni la policía ni la fiscalía se metía en Guerrero, en Tamaulipas, después de la zona zapatista en Chiapas, en Sonora, en Baja California, en lugares donde las cosas pues son de color muy colorado. Y a mí me gustaba, fíjate ese contacto con la sociedad, ese contacto con quien verdaderamente tiene una esperanza de justicia, es lo que debería estar transformando este país. Vamos, es lo que debe seguir transformando este país, porque hay gente que reconoce, reconoce a las personas cuando verdaderamente saben que las pueden ayudar. Por eso la gente votó por la presidenta, por eso la gente votó por el presidente Obrador, porque vieron en ellos este halo de personas, de seres humanos que sí tienen un trato digno, que no utilizan, que no tratan a las personas como objetos, como cosas desechables. Y eso es lo que tenemos que seguir multiplicando los que estamos buscando una posición en el Poder Judicial, porque en realidad somos no autómatas, no reproductores, porque también tenemos que tener una sagacidad para discernir, pero sí la capacidad de cumplir compromisos éticos históricos que nos tocaría desempeñar y que nos debería invitar a reflexionar alineados a un proyecto unívoco de transformación nacional. Y ese proyecto unívoco es lo que debería estar moviendo todos los poderes en pos del pueblo y no los poderes en contra del pueblo, como tú dices, eso es tremendo. Había una independencia, sí, pero del pueblo. Claro, completamente. Vuelvo a reforzar lo que has comentado tú, precisamente el que no estés en el Poder Judicial, que no hayas hecho esa carrera, yo creo que es tu carta fuerte, porque implica que tu carrera la has hecho precisamente del lado del pueblo, de los que demandan justicia. Entonces tú vienes de ahí, te has formado las injusticias, las trabas que tienen para poder lograr a veces migajas de los Sí. supuestos derechos que tienen, supuestos, porque muchas veces quedan suspendidos. Vivimos todavía, por desgracia, en una sociedad en la que los socios, hay muy pocos que tienen todos los derechos y obligaciones, las pongo así, entre comillas, y la mayoría tiene, entre comillas, derechos y todas las obligaciones, absolutamente todas. Si tú fallas, tú sí vas a la cárcel. Si tú fallas, tú sí pagas. Si tú fallas, tú todo, el otro no. Y si te enfrentas al otro, tú, con todo y tus derechos, te vas a ver dónde, porque el otro va a ganar, aun cuando no tenga razón. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Con eso compra jueces, compra los mejores abogados, jueces y compra juzgados, hace lo que quiere. Tu única oportunidad es este 1 de junio votar por gente decente, gente que esté apoyando la cuarta transformación. Si te vas a basar en jueces que vienen desde el PRI y el PAN, lo único que es prolongar la basura histórica que hemos padecido como mexicanos a lo largo de décadas. Y creo que ya debemos de repelerla, ya debemos decir ya basta. Y aparte, como lo hemos podido hacer en la elección del año pasado en que ganó Claudia de manera contundente, bueno, pues ahora nos están poniendo la oportunidad de poderlo hacer en ese poder donde ellos controlaban, pues básicamente todo, porque vivimos, sobre todo ahora que se estaba discutiendo la reforma, cosas increíbles. Para empezar, cuando empezó el sexenio de López Obrador, vimos jueces que jurando la Constitución la rompían, porque ganaban más que el presidente y todavía se amparaban para poder tener ese privilegio rompiendo la Constitución, cuando de entrada
no deben ser. ¿Cómo tienes un cargo si te estás contradiciendo? Eso es de lógica. O sea, ellos deberían haberse retirado. ¿Sabes que yo quiero ganar más que el presidente? No se puede, bueno, me retiro. No de que yo me quedo aquí y sigo saqueando, saqueando, saqueando. Ya no digamos con los famosos fideicomisos. Entonces, es algo que digo, bueno, esta es una oportunidad para reconstituir un poder que realmente nos sirva a todos de manera decente, ganando lo que debe de ganar, lo justo, no el abusivo, de que estos llegaban, estoy seguro. Y me acuerdo que alguien decía, es que tengo que ganar tanto para no robar, entonces ¿para qué lo coges a ese en el puesto? ¿Cómo dice ese animal que si no gana tanto él roba y tú le das el puesto? O sea, yo vi cada animal de derecha, para empezar, que decía eso. Sí, imagínate. Como Javier Lozano. Sí, imagínate. Que decía eso, a mí si no me pagan, yo tengo que robar. Ándale, güey, y te estás desempeñando cargos públicos y ya me anuncias eso, te agradezco tu descarada y grosera franqueza, pero tú tienes que irte fuera. Tú y todos los que piensan como tú. Hemos vivido cosas muy complicadas en este país como para que se pierda esa oportunidad y creo que precisamente vuelvo a insistir que el que tú no vengas de ahí, que hayas visto desde afuera, desde una carrera formada desde afuera, no dentro del Poder Judicial, puede hacer perfectamente que hagas tú que prevalezca la voz del pueblo, precisamente en un poder donde tú entrarías sin tener compromisos con ese mismo poder corrupto que te formaba y te iba ascendiendo sin deberles nada a ellos, de que fíjate, vengo recomendado de aquel juez que te dio la oportunidad a ti o que te ascendió, ay, pues sí, yo le debo, bueno, no, que es típico, ¿no? Que entre ellos se manejen así, se cuenten y todo. Uy, aquí en Nuevo León yo me sé, hay muchas cosas que me costaron a mí, que yo las vi, y yo siempre pensé, ¿por qué no hay una revolución francesa para que colgara a todos estos corruptos? Es que así lo decía. el artículo 39 constitucional, hasta hace pocos meses, los podemos contar por meses, fíjate, que es la punta del lápiz de la historia de México, esta cuarta transformación, por eso lo llevo a ese nivel, digamos, gráfico de representarlo por meses. Me refiero al sexenio anterior del presidente Obrador, pero finalmente son meses. Es por fin una manera práctica de llevar a la vida real el artículo 39 constitucional, que siempre estuvo ahí. La soberanía reside natural y originariamente en el pueblo. Lo que pasa es que para los regímenes anteriores era letra muerta, era un adorno, era papel celofán, que podías disponer de él o no a conveniencia y envolver con él lo que tú quisieras para un regalo hacia el pueblo, ¿no? Como regalo fue cuando aquel lloró como un perro, o como cuando dijeron que iban a defender el peso como un perro. Bueno, lloró como un perro, efectivamente. Pero a lo que voy es que el 39 constitucional, que hace radicar la esencia de la soberanía y que es producto otra vez de la Revolución Francesa, porque la soberanía regia del monarca se le despoja y se le adosa al pueblo. Y ahora va a ser la soberanía popular, la soberanía social, la que dicte que nadie es más que nadie, la que establezca la igualdad entera de los seres humanos, de los hombres, y la que establezca que los derechos humanos son inmanentes de cada persona, a grado tal que si una persona deja de ejercer uno de estos derechos, no podría considerársele persona. Y ese es el legado que a veces se nos olvide de la verdadera soberanía popular. Esa es la auténtica esencia de la soberanía popular que no estamos viendo del todo en el Poder Judicial hoy por hoy, y que justamente esa es la razón de ser de esta transformación radical, profunda, pero no violenta, pero no desordenada. Y digo no violenta por obvias razones, son notorias, pero sobre todo no desordenada porque además ni siquiera es abrupta, es escalonada. Es decir, ahorita hay una fracción del Poder Judicial que se va, otra fracción que llega en su lugar y otra porción que se queda ahí hasta ser escalonadamente sustituida por aquellos que emanen del voto popular. Está perfectamente planeada. Yo no sé por qué se avientan a las ventanas y se avientan de los balcones envueltos en la bandera del Ku Klux Klan como si esto fuera el acabose, ¿no? En realidad no lo es. Entonces, si perdemos de vista estos detalles de fondo, de esencia, pero también prácticos operativos, es fácil caer en el enredo
es fácil caer en el chantaje político emocional, ¿no? De que te acuerdas cuando sacaban el billete en los comerciales, este billete de 20 pesos ya no va a valer y el país va a caer en crisis y toda esa basura que nos recetaban por las trompas de Eustaquio, diría Rodrigo González. Todo eso en realidad no ocurrió y la transformación fue pacífica, fue tranquila. Lo que pasa es que este segundo piso es un segundo piso que, como yo lo veo, es mucho más pragmático, busca consolidar lo que ya en una primera etapa de auge, de ebullición, no se alcanzó a consolidar. Este segundo piso está buscando que las raíces sean ahora sí permanentes y ahora sí estructurales, ¿no? Que se desvencije el último atuendo del neoliberalismo para regresar ese poder al pueblo, para que la soberanía contenida en el 39 constitucional sea verdaderamente ya un árbol con frutos y no simple letra muerta o papel mojado. Digo, tenemos que hacer esto porque no mucha gente está consciente de eso, pero pongo el caso, por ejemplo, de Bolivia, más bien, perdón, de Petro en Colombia, que en 4 años ha intentado hacer muchas grandes transformaciones y ha tenido un mérito enorme porque el espacio que le ha dejado la oligarquía ya es mínimo y sus reformas más que son insignias y señeras para toda la población, no puede llevarlas a cabo porque los intereses de las oligarquías, especialmente las que tienen que ver con el área de salud, que son las que usufructan muy bien el presupuesto y cobrando los servicios muy bien en vez del Estado, impide con la compra de senadores que tiene ahí que se lleve a cabo. Entonces, no la puede lograr ni por la aprobación del Congreso, ni siquiera tampoco por el Poder Judicial de allá. Entonces, por eso él ha pretendido salir a la calle y a buscar una manera de hacer una constituyente a través del pueblo. Digo, pero puedo ver yo cómo lastimosamente busca realmente dejar un proceso transformador y se le impiden esos dos poderes, porque no tiene la mayoría ni en el Congreso y no controla absolutamente nada del Poder Judicial. Entonces digo, tenemos que ver lo que está pasando ahí. Aquí tenemos una oportunidad histórica de cambiar totalmente las cosas. Y si la gente, como demostró en la votación, está feliz con lo que está haciendo este gobierno, les puedo asegurar que si se logra ese cambio en el Poder Judicial, van a estar mejor. Vamos a estar todos mejor. Vamos a respirar mejor, porque nos estamos quitando un lastre absoluto que ha sido el freno con el que nos han dado en la torre para que pronto han impedido nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como país, nuestra misma democracia, todo lo han impedido con ese poder cuando no les gustaba algo a que se votara en contra. Ese poder tiene que irse afuera y ser renovado por verdaderos patriotas que amen a su país y que entiendan que tienen un encargo ahora del pueblo, más que un cargo que presumir, como lo han hecho hasta ahora toda esta bola de gente que espero ya que se largue. No que se vayan, lárguense, se tienen que ir ya, 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 si no los sacamos a escobazos o como sea, a palazos, se tienen que ir, porque han sido nefastos. O sea, nomás vemos lo que han hecho con los narcotraficantes. Yo veo y digo, en una de las charlas que tuvimos hace poco hablé del famoso anatocismo, que ellos lo aprobaron cuando había otra jurisprudencia que la contravenía y aprobaron esa porque les convenía a los bancos y ellos eran beneficiarios de ese entonces de un banco que se llamaba Vital, les daba créditos a toda esa tribu ahí del Poder Judicial que se beneficiaban, pues no iban a votar en contra del que les estaba apoyando, ¿no? Y no, votaron en contra de todo el país. De repente te nos fuiste, estamos pendientes, con que regreses ahorita, ahí estás, otra vez. Sí. Guillermo, te digo, no sé, me gustaría, bueno, ya hablé yo mucho, te dejo por favor que puedas decirnos qué vas a hacer tú, ya nos dijiste de dónde vienes, cuál es tu intención de quedar, cuál es tu esperanza de que quedes y para poder hacer esos cambios que tú ya los has visto, no sé, de primera mano. Quiero pensar que lo que viste tú cuando estabas en el DIF ha de haber sido terrible. Ningún niño del mundo merece tener ese tipo de situaciones y problemas porque ¿cómo se defienden? Es igual como los niños de Palestina, dices tú. Yo siempre tengo, con los niños son sagrados, a veces son insoportables porque lloran y gritan y ay Dios, pero son sagrados, no los puedes tocar, punto. Los niños no se tocan y las mujeres tampoco, no se pueden tocar.
Punto. No hay ninguna ley sobre eso, pero es un principio. Punto. Ojalá hubiera leyes en relación a eso, ¿no? Que la reflejaran. Pero sí me gustaría saber, por ejemplo, qué vas a hacer, o dónde vas a andar los próximos, la semana o la próxima semana que venga. Pues mira, fíjate que básicamente estoy haciendo recorridos, estoy haciendo videos. La primera parte de mis videos son como presentarme, ¿no? ¿Quién soy yo? Darme a conocer un poco, que me volteen a ver, ¿no? La segunda parte ya voy a entrar con mis propuestas de campaña. He sido relativamente cauto con ellas, no porque no crean ni porque no las tuviera listas desde hace mucho tiempo, sino porque no quiero que las sopiloten, ¿no? Ok. Finalmente, son propuestas que buscan sí hacer un cambio radical, pero una vez que la población tenga más o menos ya conocido. Te las platico, por supuesto. Mira, la primera de ellas, acabar con el cabildeo en los juzgados, tribunal, porque muchas veces hemos escuchado del cabildeo, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. México tiene una tradición que empezó a adoptar, en la que empezó a adoptarse legislación en materia de cabildeo, por allá la primera en el 97, después en el 2000, 2002, Fox emitió por ahí un decreto para contrarrestar el cabildeo, pero básicamente la legislación se tomó de figuras afines, como las leyes de Estados Unidos, de Canadá y últimamente de Chile, que son más o menos fuertes. ¿Qué es lo que buscan estas legislaciones? Transparentar. Transparentar, rendir cuentas, saber quiénes buscan a los jueces, quiénes son los que tienen contacto con los jueces, cuánto tiempo, qué asuntos abordaron y para qué efectos. Y eso hoy por hoy no ocurre en México. No, Hoy por hoy no ocurre en no, no, México. no. Digo, si en la Cámara de Diputados también se manejan así. Y Exacto. entran hasta con las maletas y se sientan donde lo más se deben sentar ellos. Y ahí estaba uno que venía de una empresa italiana. Sí, sí. Cuando fue, o Que sea, por porque cuando cierto, estábamos peleando la reforma y eso soltaba dinero, no, 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 o sea, imagínate todavía la de los jueces porque están más en lo oscurito, que están más allá. sí. Entonces, eso tiene que romperse. Eso tiene que desmantelarse totalmente del sistema jurídico. Porque sobre todo son los grandes intereses, son los grandes corporativos, son los grandes evasores, son los grandes expoliadores de los bienes nacionales, los que han hecho uso y abuso de esa figura, pues a saber cuándo. Yo hasta ahora no tengo conocimiento de un estudio formal, de un diagnóstico profesional que nos diga cuándo, desde dónde y quién ejerce cabildeo en Poder Judicial. No lo sabemos. ¿Cuál es nuestro único referente? Pues el Poder Legislativo, ahí sí está normado, hay una lista de cabilderos, todavía en diciembre se publicó por parte del Senado la convocatoria para que se ingrese en la lista de cabildeos, se registren, hay todo un proceso más o menos riguroso para controlarlos, para que sea transparente. El problema no es el cabildeo, pues, en sí mismo. Cabildeo siempre va a existir. Lo que preocupa es que se tenga que transparentar qué intereses y quiénes son los que están detrás de estos intereses. Y eso va a ser precisamente una garantía anticorrupción. Y eso va a ser precisamente lo que inhiba cualquier tentativa de grupos de interés económico, pero también de interés criminal. Porque muchos actores han dicho, es que van a llegar jueces o magistrados por parte del narco. ¿Y quién nos garantiza que el narco ya no esté metido hoy mismo con maletines o camionetas llenas de dinero? Pues claro que lo está, hombre, claro. Claro que lo está, claro que lo está. Entonces, ese es un primer gran elemento, un primer eje transformador donde debería transparentarse. Obviamente eso yo no lo haría solo, obviamente en el caso de llegar y que el pueblo me elija, pues yo buscaría establecer alianzas, mecanismos, impulsar, para que esto sea también un mecanismo de anclaje nacional, ¿no? Porque obviamente pues no se puede hacer en una sola área, en lo que esté bajo mi competencia, porque entonces
se descuadra con respecto del país. Tendría que ser una propuesta de talante nacional. El otro segundo foco que hay que atender es el rezago, ¿no? Esto de la justicia pronta y expedita es un cuento de hadas, es un unicornio y a muchos les gusta cabalgar en él. Yo pienso que no. Tendríamos que hacer un diagnóstico de cuál es el rezago y clasificarlo por categorías. Uno, atender a los grupos vulnerables con prioridad absoluta, moverlos de la lista de espera y ponerlos en el primer lugar, de los que sí o sí se tienen que resolver en los primeros días o en los primeros meses, porque llevan esperando años, porque ya tocaron todas las puertas, porque ya llegaron con las suelas desgastadas, porque es la gente que más necesidad tiene de justicia. Y ellos tienen un sentido preferente, deberían tener un horizonte preferente de justicia. Y dos, el segundo gran eje que yo tendría que estar atendiendo son intereses nacionales, el bien común. ¿Qué intereses nacionales hay hoy por hoy en el 22º tribunal? Hay asuntos de agua, hay asuntos de comuneros ejidales, hay asuntos de aspectos de índole o de trascendencia nacional que han estado relegados, que han estado procrastinándose. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de ellos? Y otra vez volvemos al tema de cabilderos. Esos tendrían que también tener un nivel prioritario. No digo que lo demás no sea importante, claro, es importante saber que le clausuraron a una clapalería y el por qué está esa orden de clausura y qué ocurrió y toda la secuela procesal. Pero eso, comparado con un interés nacional, pues quizás todavía podría tener un margen de elasticidad. Por eso es importante batir el rezago. Una vez que tú atiendes asuntos de capital importancia, asuntos emblemáticos, nacionales, y das justicia pronta y expedita, ahora sí, todos los demás asuntos que tenían una mediana importancia se vuelven ágiles. Y entonces ya no tienes 15, 20 asuntos emblemáticos, vas a tener uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Y eso te va a permitir entonces que la capacidad de aplicar calidad en la justicia tenga mayor énfasis. Y ahí es donde entra otra propuesta que tengo. Aplicar inteligencia artificial para el análisis de precedentes que nos ha dado la Corte Interamericana o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No digo, ojo, no estoy diciendo que la inteligencia artificial va a dictar las sentencias, jamás, porque no tiene un contenido ético, sino simplemente, oye, con estas palabras, con esta búsqueda clave, dime qué criterios ha emitido, dame 15 criterios que haya emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me encargaré de leerlos, de analizarlos y ajustarlos con ética y con justicia al caso concreto. Pero ya me ahorré 20 meses de lectura, la verdad. Entonces, también tendremos que utilizar las nuevas tecnologías para que la justicia sea pronta, ¿no? Meterla en un proceso distinto, en trabajos de manera que esto que ya tenemos se analice por una máquina, por una inteligencia y nos dé un resultado más o menos idóneo. Si no sirve, digamos, no lo utilizamos, pero ya podemos contar con herramientas que te van a adelgazar el trabajo. Y hay un cuarto bloque que me gusta mucho. A ver, yo lo viví como visitador. Cuando fui visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mi labor era estar en campo. Yo del mes completo estaba 3 semanas fuera de la oficina. Conocí poblaciones indígenas, logré que grupos como los mayos de Sonora me permitieran ingresar a sus sesiones. Tú sabes que las comunidades, nuestros pueblos indígenas, nuestros sagrados pueblos indígenas, son de ritos y no puedes hacer nada si no te dan autorización. Logré ganarme su confianza, me lograron invitar a algunos de sus festejos tradicionales, hicimos amistad, lo mismo que con gente en Chiapas, en Campeche, con el tema de la soya transgénica, que a mí me tocó defender desde esa trinchera, violaciones graves a derechos humanos en Tamaulipas, en Guerrero, temas de la guerra sucia, y eso te da un contacto distinto del pulso de lo que verdaderamente necesita, no solo la persona individual, porque ojo,
Venimos de la tesis individualista de los derechos y eso es abominable, ¿no? Es abominable. El individualismo de los derechos campee sobre todo el orbe y olvidamos la parte comunitaria. Y es que cuando debemos de hablar de reivindicar los derechos humanos, no solamente es en la parte individual, está bien, qué bueno que se logre, pero sobre todo en la parte colectiva, en el restablecimiento del tejido social. Una comunidad indígena se llega a enemistar con sus hermanos del otro lado del río, que también son comunidades indígenas. ¿Qué deber tendría que tener el Estado ahí? Conciliar, mediar, restablecer el tejido social. Y el Estado neoliberal lo que hace es que huye, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Laissez faire, laissez passer. Esa tesis debemos de romperla. El Estado debe de tener un carácter interventor, rector, reconstitutivo de los ligámenes sociales y familiares. Y esa es una labor que no se logra atrás del escritorio. Un magistrado, el típico esclavo del papel que siempre tomó decisiones sobre las rodillas, no va a tener esa capacidad de discernir el contexto social, político e incluso histórico en el que está incidiendo, en el que una decisión puede tornarse injusta si se toma fuera, si se toma como si fuera una medida de laboratorio, como si fuera un positivista, ese de los de Porfirio Díaz, ese grupo de científicos que tomaba decisiones colectivas desde una oficina. Ese es, ese es verdaderamente a lo que nos estamos enfrentando, a quitar los positivistas de Porfirio Díaz, fíjate, y en lugar de ello colocar humanistas que tengan la capacidad de incidir en un contexto específico, de transformarlo y de provocar que haya una cultura de paz, ¿no? Otra vez, la cultura de paz como elemento consolidador y perpetuador del respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos solo se respetan donde hay paz y esa paz depende esencial y brutalmente de lo que haga o deje de hacer el Estado. Y aquí el Estado y aquí el Poder Judicial fundamentalmente como componente teórico del Estado, ha dejado de hacer mucho o ha hecho casi nada. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pues de veras, Guillermo, yo te agradezco toda esta, pues ahora todo lo que nos has comentado y estas ganas que has manifestado en decir lo que quieres hacer, espero que se concreten este 1 de junio. Y si bien tienes cinco semanas complicadas y decisivas, no creo que está, no, vamos, está de más que te diga que tú sabes la carga histórica que tienes en manejarte en esas 6 semanas para poder lograr el triunfo. Pues yo espero que lo logres. Espero que la gente que nos hace favor de escucharnos se dé cuenta de tu sinceridad, tu compromiso, tu experiencia y que no vienes de un poder que realmente es nefasto, está corrompido. ¿Cuándo ha jugado bien el Poder Judicial para la gente? ¿Cuándo ha sido un poder de la gente? Yo recuerdo que cuando López Obrador iba hacia la toma de protesta de su cargo, él mismo señaló que alguien en una bicicleta, creo, pasó, se le acercó al carro y le dijo, no tienes derecho a fallarnos. Y ese señor no se equivocaba y el presidente lo dijo, porque diciendo, pues tienen toda la razón, yo no les voy a fallar. Bueno, digamos que eso esperamos de los jueces, ahora que vayan a ser elegidos por el pueblo y que puedan llevar la cuarta transformación, los jueces que la abanderan, el compromiso de que no nos pueden fallar. No tienen de otra, no hay plan B, tienen que cumplir con el pueblo. Y hacerla bien y a la primera, además. Hacerlo bien y a la primera. Sí. Pues, Fíjate que concluyo con esto. Una parte de los requisitos formales, pues ya los conoces para entrar al tema de la candidatura. Uno de los requisitos era 3 cartas de postulación de vecinos, compañeros litigantes, etcétera, familiares, yo qué sé, que recomendaran tu labor. Yo obtuve la fortuna de recabar una carta de una madre buscadora y los requisitos de la convocatoria eran terribles porque te pedían en una página, en una hoja, darte pues, tu referencia, una carta de referencia se llamaba.
un cuasi carta de recomendación. Y cuando me manda el sistema cerraba a las 12 de la noche, era el último día, me manda como a esta hora su carta, eran 5 páginas, mano. Se me quebró la voz al leerla. Y con todo y eso me dio mucha pena decirle, perdóname por favor, no me lo tome mal, no es grosería, es que la convocatoria nos pide solo una hoja. Cuando terminó todo esto, después de que me dijo, sin problema, se lo mando en una hoja, pero ¿qué les pasa? ¿Cómo en una hoja voy a resumir lo que yo creo de usted? Yo le di algo y le prometí algo. Si llego a quedar, le juro que voy a colgar esa carta en mi oficina. Ese es mi más grande compromiso de respeto a los ideales, de respeto a lo que yo creo que el pueblo de México también es enorme. Es que cuando el presidente de veras nos decía, el presidente, el pueblo lo conozco porque he recorrido, yo en esos años andaba recorriendo también el país por cuestiones de trabajo y también lo comprobaba y también lo sentía y no sabes la energía con la que llegaba. Llegaba cansado, claro, pues por el trajín, lo que tú quieras, todo lo que involucra ello, el nivel de entusiasmo que la gente en la calle te transmite cuando cree en un proyecto es insustituible. Y dudo mucho que esa experiencia de vida humana, espiritual, si tú me apuras, se pueda tener por alguien que tiene esa trayectoria o esa escuela judicial. Porque tristemente, y es cierto, muchas veces han perdido ya el contacto con la realidad. Han perdido la capacidad de reconocer el dolor ajeno en sus ojos propios, la capacidad de comunicarse sin palabras, la capacidad de encontrar en una sonrisa un agradecimiento. Es decir, viven en otra realidad. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Guillermo Casas Jolín, candidato a magistrado en el 22º circuito en Querétaro. Yo le decía el 22, pero bueno, espero que en 5 semanas saber que ganaste y tener después una charla contigo antes de que ocupes ese honroso cargo. Porque me queda claro que todos los cargos que sirven al pueblo son honrosos. Hay quien no los honra. Esa es la verdad. No lo han honrado. Pero creo que tú puedes honrar un cargo. Y espero que quedes ahí. Querido Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio. Te reitero, un honor. La, la, De veras es un espacio para mí, es una atalaya, tu medio es un referente internacional, nacional por supuesto, y tiene tú mismo, hombre, una trayectoria inmensa y eres un ejemplo para muchos que seguimos acaso tus pasos, tu ideología, pero es la suma, esto es la suma de muchas personas que creemos en que esto sigue y debe seguir cambiando. La suma de las personas que queremos que las raíces sigan entrando más profundo, como las raíces de los árboles, hasta tocar el manto acuífero, hasta dar frutos hacia arriba. Porque muchos que no tienen esa fuerza, no les interesa hundir las raíces, se quedan nada más en las raíces de la orillita, porque se lo quedan para sí mismos. Y los frutos, como los árboles, deben de dar para todos. Así debe ser la justicia, no una justicia limitada, enquistada, mezquina, que solamente sirva a intereses particulares, no. Justicia es para todos. Y claro, si hay intereses económicos a los que deba de dárseles la razón, por supuesto, ¿por qué no? Porque también finalmente son seres humanos, pero no con triquiñuelas, no en lo obscurito, no vulnerando los derechos. Si tiene derecho aquel que tenga más, que lo tenga. Si no tiene derecho, no lo tendrá, bajo ninguna circunstancia. Pero ese es el modelo de justicia que tendríamos que cambiar y tendríamos que apostarle, no solo en estas elecciones, en el futuro como conciencia colectiva del país. Guillermo, pues no te quito más tiempo, te mando un abrazo, la mejor de las suertes y la mayor fuerza para poder dar todo de ti en estas 5 semanas, que dejen huella en la población con la que tengas contacto, para que puedan entender ellos que realmente vas a honrar un cargo que merece toda la honra y porque tú eres honroso y lo mereces. Que tengas muy buenas noches. Querido Héctor, mil gracias por todo. Bendiciones.
A ti. Abrazo a tu auditorio.